Bueno, buenos días a todos. En nombre del Comité Ejecutivo de Fores, les quiero darles la bienvenida esta mañana a esta jornada sobre transferencia de narcomenudeo a la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Fores, desde su fundación, viene bregando por la reforma integral de la justicia, entendiendo a la justicia no solo como un poder del Estado, sino también como un servicio dirigido al ciudadano, dirigido a tener una solución de los conflictos de manera rápida y eficiente. Dentro de esto, uno de los elementos de calidad institucional que Fores ha mantenido desde siempre es la necesidad, a partir de la reforma constitucional de 1994, de lograr la plena vigencia de la autonomía de la ciudad en cuanto a la administración de justicia y desde ese punto de vista la transferencia de las competencias actualmente asignadas a la Justicia Nacional, a las actividades, a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y dentro de este elemento, esto constituye uno de los puntos centrales de lo que Fores estudió en el año 2014 y 2015 y que llamamos la Agenda Anotada para la Justicia Argentina 2020 y que parte de ella fue tomada actualmente por el Gobierno en el programa Justicia 2020. De esto nos va a hablar después con más detalle el presidente de Fores, Diego Bunge. En este sentido, quiero darles nuevamente la bienvenida para estudiar este tema durante esta mañana y poder trabajar en conjunto las distintas temáticas que se nos presentan con un tema tan actual. Y para esto, el primer panel que voy a presentar está formado por el doctor Diego Bunge, presidente de Fores, la doctora Silvia Bianco, abogada de la UBA, magíster de Administración de Justicia, consejera por el claustro de graduados de esta Facultad de Derecho de la UBA, consejera de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, miembro fundadora de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica y miembro honoraria del Foro Federal de Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. A continuación seguirá el doctor Luis Ebasco, abogado, ex juez nacional de primera instancia en lo criminal de instrucción, ex juez nacional de primera instancia en lo criminal de sentencia, ex fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal y actualmente fiscal general a cargo del Ministerio Público Fiscal. Seguidamente, el doctor Ricardo Martín Casares, jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ex secretario de Política Criminal. Y cerrará esto el doctor Matías Nicolás Morel Quirno, también abogado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho y Magistratura Judicial de la Universidad Austral y es además el director del área penal y procesal penal e investigador a título de colaborador de Fores. Así que los dejo ya con la participación, y en este caso con Diego Bunge, como empezando el panel. Gracias, Alfredo. Alfredo Vítolo se presentó como miembro del Comité Ejecutivo de Fores, es también profesor de esta casa, es también representante en el Consejo de esta casa, y eso de alguna manera muestra la interacción y la integración de Fores como organización de la sociedad civil con una universidad pública y con los intereses generales de nuestra comunidad. Alfredo mencionó que este evento que tenemos importante aquí hoy en el Salón Azul de nuestra querida Facultad de Derecho, se enmarca en el Plan Justicia 2020. Ese plan nosotros empezamos a trabajarlo como una agenda anotada en el año 2014 y con el propósito de que en forma participativa con la comunidad y a fin de entregárselo a todos y cada uno de los candidatos a la presidencia de la Nación que surgieran de las PASO en el 2015, lo tuvieran y lo consideraran. Así lo hicimos y tuvimos toda una serie de talleres con participación de miembros de la justicia, de distintas jurisdicciones, y de ministerios públicos, abogados, no abogados, y eso culminó en las elecciones a fines del 2015 y de alguna manera
fruto de las circunstancias, quienes trabajaron activamente en la confección de ese plan, el ministro actual de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garabano, Héctor Chayer, y también trabajó quien es el jefe de gabinete, Martín Casares, aquí en ese esfuerzo. De alguna manera lo hizo suyo como una plataforma para elaborar el Plan Justicia 2020. Lo que se va a tratar aquí es algo concreto que hace a uno de los ejes del Plan Justicia 2020. Nosotros, ante el paso de los 3 primeros años de implementación del plan, y el Ministerio de Justicia rindió cuentas de lo que se ha hecho, de lo que se ha podido hacer y de lo que no se ha podido hacer, tuvimos la oportunidad, invitados por el Ministerio de Justicia, de dar nuestra visión como organización de la sociedad civil respecto de cómo se deben encarar estos esfuerzos como el de hoy. Y el mensaje es que esto es algo que debe exceder y trascender a cualquier administración de gobierno individualmente considerada. No es tan solo una política de un determinado ministerio o de un ministro, sino que para que esto realmente surta los efectos que deben surtir, esto debe ser una verdadera política de Estado y en la cual se debe trabajar en forma participativa, tanto desde el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial, el Poder Legislativo en lo que le compete, interactuando con las restantes jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es un ejemplo de cómo debemos seguir trabajando en la implementación de una reforma integral y crear la conciencia de que la eficiencia en la provisión del servicio de justicia en cualquiera de sus facetas es central desde el punto de vista del usuario de ella, que no es otro que el habitante de la República Argentina. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, agradezco a Fores la invitación para charlar de este tema, que realmente es un desafío importante que estamos a punto de asumir. Ya desde principios de este año, con el dictado de la Ley 5.935 de la Ciudad de Buenos Aires, se aceptaron las competencias que fueron transferidas por la Ley Nacional 26.702 y se estableció un cronograma para la posibilidad de que armáramos un cronograma para asumir esas competencias. La gran mayoría de los delitos fueron asumidos ya desde el mes de abril, pero quedaron pendientes 2 ramas de delitos, aquellos vinculados con el narcomenudeo y los vinculados con los delitos de lesiones, que van a entrar en vigencia, como la ley estableció, que si no se establecía un cronograma previo, van a entrar en vigencia a partir del 1 de enero de este año, del año que viene. Para asumir esta competencia, nosotros armamos un esquema, esto es lo que me parece importante destacar, que les voy a comentar, partiendo de la base que ya desde el año 2007 el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires fue asumiendo un sistema de organización distinto de los sistemas judiciales tradicionales, porque está más basado en la existencia de oficinas comunes que en la existencia de unidades judiciales de gestión grandes al estilo juzgados tradicionales. Es decir, las fiscalías tienen un fiscal y un secretario, en este momento tienen 2 personas más, a partir de enero van a tener una más, pero en general gran parte de la gestión, todo aquello que tiene que ver con los casos que no van a llegar a juicio fundamentalmente, se realiza a partir de oficinas comunes. Esto permite que las fiscalías puedan dedicarse específicamente a la investigación y sus titulares puedan estar presentes también en las audiencias que demanda el sistema procesal de la ciudad.
En este aspecto, entonces, nosotros tenemos unidades de intervención temprana, que son aquellas por las que ingresan todos los casos, salvo situaciones de flagrancia con detenidos, pero todos los casos ingresan en la unidad de intervención temprana. En esta unidad de intervención temprana se analizan y ahí se define si el caso se archiva por alguna de las causales posibles o pasa a conocimiento de la Fiscalía para que continúe la investigación o alguna salida alternativa que demande una investigación previa. Y también hay unidades de tramitación común. Bien, dentro de este esquema es que hemos decidido armar el trámite de los casos de narcomenudeo desde una doble perspectiva. Digamos, como una decisión de política criminal, la postura nuestra es que no vamos a perseguir penalmente, en principio, la tenencia de estupefacientes para consumo personal, siguiendo con los fallos de la Corte, como Arriola y compañía, pero lo que no quiere decir que esos casos van a perder total significación. Y por el otro lado, sí nos vamos a ocupar de la persecución de los casos de tenencia simple de estupefacientes y tenencia para comercialización, que son las competencias transferidas básicamente. En los casos de tenencia de estupefacientes en primer lugar vale aclarar que nosotros no vamos a establecer una distinción sobre la base de la cantidad de los estupefacientes secuestrados, sino sobre la base de la situación en que se encuentren esos estupefacientes en poder de alguna persona. Es decir, que va a ser muy importante en este aspecto la consulta que se haga con la Fiscalía de manera directa por el policía que haya tomado conocimiento del caso, pues son casos de tenencia para consumo personal, en general son casos de flagrancia, para poder discernir si estamos en principio ante un caso de tenencia de estupefacientes para consumo personal o en un caso de tenencia para comercialización. ¿Por qué? Porque en la práctica sucede que quienes están en la vía pública traficando con estupefacientes no tienen grandes cantidades en su poder, justamente porque ya se había establecido una pauta general desde la Justicia Federal de que el primer parámetro era la cantidad de estupefacientes secuestrados. Entonces, para nosotros es mucho más importante el contexto de la detención o de la aprehensión que la cantidad que se incaute. Si de este contexto surge que estamos ante una hipótesis de tenencia de estupefacientes para consumo personal, la persona detenida va a ser derivada a una de las oficinas del Ministerio Público Fiscal para ser identificada en la Oficina Central de Identificación. Se van a incorporar todos los datos del caso al sistema de gestión Kiwi, que es el sistema de gestión del Ministerio Público Fiscal, y se va a conformar con eso, entre otras cosas, el mapa del delito. Una vez terminados estos trámites, seguramente esta persona recuperará su libertad y el caso continuará su trámite en la unidad de intervención temprana, donde probablemente, donde deberá hacerse un nuevo análisis para ratificar si estamos ante un caso de tenencia de estupefacientes para consumo personal y definir si se archiva o no se archiva. Los casos que, de acuerdo con la consulta, no sean considerados de tenencia para consumo personal, van a ser derivados a otras oficinas del Ministerio Público Fiscal, donde la Fiscalía continuará con la investigación. Ustedes saben que en el caso nuestro, el fiscal debe intimar del hecho, es decir, el equivalente a la indagatoria al imputado, dentro de las 24 horas, prorrogables por otras 24. Y hemos establecido también una unidad especial para atender casos de flagrancia en horario nocturno, que son 11 funcionarios con categoría de secretarios, que son quienes atienden las consultas en ese horario nocturno, cuando estos secretarios, de acuerdo con las instrucciones recibidas por la Fiscalía, consideran que estamos ante consumo personal, lo derivarán al procedimiento que señalé anteriormente y si no, a la Fiscalía. En todos los casos, con inmediata noticia a la Fiscalía, al juzgado y a la defensa de la situación de esta persona,
a partir del uso de las herramientas informáticas que tenemos y por comunicación telefónica. Este es, a grandes rasgos, el sistema con el que nos vamos a manejar. Ahora bien, entendemos que este tipo de competencia implica un gran desafío para nosotros por varios motivos. En primer lugar, la tenencia de estupefacientes la tenencia para comercialización tiene una pena mínima alta, tiene una pena mínima de 4 años de prisión, y esto ha significado que en aquellas jurisdicciones donde se asumió la competencia creció enormemente la cantidad de detenidos. En la provincia de Salta, por ejemplo, en menos de 2 años, por este tipo de delitos tuvieron unas 350 sentencias condenatorias, de las cuales casi 250 fueron de cumplimiento efectivo, por la alta pena que esto tiene, lo que les aumentó enormemente la tasa de personas detenidas. Yo calculo que algo similar nos va a ocurrir en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque esta es una modalidad de delito que no es intensamente trabajada actualmente por la justicia federal, como ocurre en general en las provincias, básicamente por una imposibilidad de capacidad operativa de trabajarlo y porque son solamente 12 juzgados federales para toda la Ciudad de Buenos Aires, que tienen que ocuparse además de todos los otros casos de corrupción y demás hierbas. Esto es un poco lo que pasaba en las provincias. Cuando la competencia provincial asumió el trámite de este tipo de delitos, se incrementó rápidamente la actividad. Sucedió lo mismo en Córdoba y en otras provincias donde esto ha pasado. Nosotros calculamos que esto va a ser así en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual vamos a tener, como les decía, un enorme desafío que tiene que ver con varios otros aspectos. Entre otros, con los aspectos estructurales, porque hoy por hoy no contamos con alcaidías o con lugares de contención de los detenidos que vienen a hacer los trámites a la Fiscalía. Razón por la cual, con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, hemos llegado a un acuerdo por el que nos ceden lugares en 8 dependencias policiales que van a contar con oficinas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. En esas dependencias judiciales es muy probable que transitoriamente manejemos la situación dividiéndolas en 2 partes. 4 de ellas van a estar destinadas a la derivación de las personas que sean detenidas por tenencia para consumo personal. Y allí se van a hacer los trámites de identificación, etc. Las otras 4 van a estar destinadas a que los fiscales y las fiscales puedan concurrir allí para tomar la declaración, la intimación del hecho a los imputados. Esto a decisión de cada uno de los titulares de las fiscalías. Este trámite, digamos, esperamos que sea transitorio porque estamos trabajando también con el Ministerio de Justicia y Seguridad en la adecuación de edificios con alcaidías. Hoy por hoy contamos con alcaidías solamente en el edificio de la calle Beruti, que todavía tiene un horario limitado, pero estamos trabajando en adecuar otro edificio en la calle Hipólito Yrigoyen. Estamos trabajando en armar una alcaidía a 1 cuadra del edificio Paseo Colón y estamos viendo cómo solucionar la falta de adecuación del edificio de la avenida Cabildo al 3300. Pero estamos trabajando, esperamos que en el curso del año que viene, probablemente entre 6 y 8 meses, tengamos de alguna manera solucionadas estas cuestiones. Mientras tanto, vamos a trabajar en el modo que les he señalado, utilizando estas dependencias policiales de excomisarías que nos han cedido para esta finalidad, de acuerdo con las 4 zonas en las que está dividida la Ciudad de Buenos Aires. Creo que, por otra parte, también significa un desafío importante este crecimiento en cantidad de detenidos en lo que implica la cantidad de audiencias que vamos a tener o que deberíamos tener, porque el sistema nuestro establece claramente que las decisiones judiciales se toman
a partir de la audiencia y no a partir del expediente como en el viejo sistema tradicional. Con lo cual, en todos los casos de prisión preventiva, seguramente vamos a decir, en todos estos casos que tienen pena alta o personas con antecedentes y demás, seguramente vamos a tener una multiplicación de las audiencias que actualmente tenemos, y esto también implica un desafío en el modo de trabajar, y también otro desafío tiene que ver con la capacidad que tengamos para trabajar pericialmente. Es decir, todos los casos de estupefacientes demandan un informe pericial para establecer no solamente la cantidad de estupefaciente que tiene la sustancia secuestrada, sino también el principio activo, etc. En este caso, la policía de la ciudad está adecuadamente equipada con reactivos para tener inmediatamente la información sobre la sustancia secuestrada. Eso no es estupefaciente, pero el tema más complejo es realizar el peritaje completo. El informe pericial completo, hoy por hoy, está llevando bastante tiempo por saturación de los organismos que tienen capacidad para hacerlo, pero hemos realizado un convenio con el Ministerio de Seguridad de Nación para utilizar los laboratorios que tienen las Fuerzas de Seguridad Federales, y tiene también un cromatógrafo idóneo para esto la Policía de la Ciudad, y tenemos que ver la posibilidad de incrementarlo en los próximos tiempos. Lo que ocurre es que la decisión es que solamente vamos a mandar a peritar de manera integral aquellos casos que vayan a ir a juicio. Los casos que por distintas circunstancias no vayan a ir a juicio específico, donde se discuta la cantidad de estupefacientes, esos casos no serán peritados para tener un uso racional de los laboratorios. Es decir, vamos a tener el reactivo que nos indica la existencia de estupefacientes, y a partir de ahí, en el marco del procedimiento acusatorio, veremos si las partes quieren discutir o no la aptitud del estupefaciente secuestrado para producir efectos. Así que bueno, estamos ante las puertas de este desafío que esperamos estar a la altura de lo que implica. Creemos que sí, que tenemos los medios suficientes como para adecuarlo. Seguramente cometeremos errores, porque como el que trabaja se equivoca, seguramente cometeremos errores y que iremos trabajando sobre la marcha, tanto en el trámite de los casos como en la evaluación del sistema que hemos implementado, que puede ser que tenga permanentes ajustes. Es decir, el sistema de gestión del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad permanentemente tiene ajustes, porque es un sistema de gestión prácticamente único. Si bien han tomado su ejemplo en algunas provincias, realmente permanentemente estamos trabajando y ajustándolo de acuerdo con los nuevos desafíos. Así que, bueno, este es el planteo, este es el modo en que esperamos enfocarlo, y quizás podamos de acá a unos 6 meses hacer una evaluación para ver cómo nos está yendo. Muchas gracias. Buenos días. A ver, ¿está prendido? Sí, ¿no? Buenos días, bienvenidos a la Facultad de Derecho. Bueno, hoy compartimos la mesa con otro de los consejeros de la casa, así que bueno, junto al doctor Vito les agradecemos que estén hoy presentes. Agradecerles también a Fores haber hecho esta actividad conjuntamente con el Consejo de la Magistratura. Y bueno, yo iba a hablar de los nuevos desafíos, por lo cual aquí el doctor Sebasco se me ha adelantado con varios. Así que voy a hacer hincapié en lo que es acceso a justicia, que es, porque todo esto, lo que vamos a ver hoy, los diferentes debates, que como todos debates van a ser enriquecedores, nos van a ayudar a llevar adelante estos nuevos desafíos que van a ingresar a la ciudad, como es el narcomenudeo. Todo influye directamente en lo que es la sociedad, en la vida cotidiana. Y aunque pareciera que a primera vista el narcomenudeo no es importante, pero va de la mano de algo que es, digamos, no sé si la raíz o el final del problema, que es el narcotráfico.
el narcomenudeo es como el micromercado de estupefacientes. Y ahí es donde hay que poner hincapié, porque es lo que ve la gente, es lo que ve el vecino. El vecino ve al dealer, al vendedor de la esquina, al que está parado en la esquina del colegio donde van sus hijos, el que está en la esquina del club donde van su familia a hacer deportes. Entonces es muy importante, con todo lo que tenemos por delante, atacar el primer hilo de ese ovillo, porque es donde está la plata, donde empieza todo lo que es la monetización del narcomenudeo. Y bueno, y hoy por hoy nosotros en la justicia de la ciudad contamos con un sistema acusatorio, pero si llegara a ingresar y si llegara a aprobar el proyecto que hay en la legislatura, vamos a contar con un juicio por jurados. Y ahí vamos a tener una construcción ciudadana donde los vecinos, los ciudadanos van a ser parte de la decisión, junto a los jueces, junto a la Fiscalía, junto a la Defensoría, y ellos van a ser los que van a tomar más conciencia, porque aparte van a ser los que van a ser parte de este problema. Y cuando estábamos hablando de narcomenudeo, acá se estaba hablando de que había que trabajar en conjunto. Vamos a tener que trabajar mancomunadamente todos en conjunto. Desde el Consejo de la Magistratura, dando las herramientas necesarias para que se lleve a cabo una transferencia de competencias adecuada y de la mejor forma posible. Trabajando junto con las fiscalías, con las defensorías, trabajando junto con la policía, porque es uno también de los actores importantes en todo lo que es este menudeo. Y ahí va a tener que hacerse un trabajo conjunto, no solo con el Ministerio de Justicia de la ciudad, sino trabajar en equipo, porque va a ser la única manera de poder atacar este problema que atañe directamente a la sociedad. Vamos a ir de lo más chico a lo más grande, sin subestimar ni minimizar, porque, como les decía recién, es la monetización de la droga. Si nosotros podemos atacar ese primer problema, no vamos a ver que se van a ir desbaratando las diferentes bandas de narcotráfico. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de narcomenudeo, no solo estamos hablando de la monetización del narcotráfico, estamos hablando de una cuestión de la sociedad, sino es algo que también va a traer no solo problemas de drogas, sino va a traer otros problemas. Porque como bien sabemos, en casos de una deuda, en casos de un conflicto, cuando son temas de droga, no se solucionan por una carta documento. Ahí el precio es la muerte. Entonces la sociedad se va a ver afectada, y se va a ver afectada directamente con no una carta documento, sino ya van a haber peleas, van a haber riñas, va a haber el que entra a alguna villa o alguna sociedad carenciada donde va a empezar a captar gente, a captar chicos, a captar a través de regalos, porque toda esa plata en negro la tiene que transformar como un equipo de trabajo a futuro. Entonces ahí va a ser el bueno del grupo, entonces todos le van a deber favores, y con esos favores ya va a tener a los futuros soldados, entre comillas, que son los que van a repartir en las esquinas las drogas, los que van a llevarlas a los colegios, y eso acarrea mucho más que el tráfico de drogas. Así que bueno, es un daño mucho mayor al vecino el que se le va a hacer, y bueno, y ahí es donde nos tenemos que acercar más al ciudadano. ¿Y cómo? Con mayor presencia. De hecho, la Fiscalía hizo un trabajo excelente en cuanto a lo que es el traspaso de narcomenudeo y de lesiones con esta nueva oficina que va a trabajar en forma nocturna con los secretarios de Cámara. Entonces, la justicia de la ciudad se está equipando. ¿Necesita tiempo? Sí. ¿Van a haber errores? Muchísimos, pero de los errores se aprenden, y eso es lo más importante. Poder trabajar, poder equivocarnos, porque si no nos equivocáramos, significa que no estaríamos gestionando. Y en toda gestión siempre hay errores y aciertos. Y aunque pareciera algo menor, este kiosquito de la esquina que les hablaba recién, va a traer ese contexto social un alto impacto. El objetivo del Consejo de la Magistratura de la Justicia de la Ciudad
del ministerio de todos va a ser el ciudadano. Y allí está nuestro compromiso en este traspaso, donde siempre decimos que tenemos que transformar esta justicia de la ciudad, que ya tiene 20 años, una justicia joven y moderna, la tenemos que convertir en una justicia más ágil y visible para el ciudadano. Ya moderna y joven, después de 20 años, ya no la podemos seguir llamando así. Ya tenemos que convertirla con la ayuda de todos los jueces, con todos los fiscales, los defensores, con todos, se tiene que convertir en una justicia ágil, en una justicia visible, en una justicia más dinámica y que se ayorne a la sociedad, a los cambios de la sociedad. Y, bueno, una justicia más palpable, una justicia más confiable, que eso es algo que se ha perdido. Y, bueno, y este es el trabajo que nosotros tenemos todos por hacer por adelante, todos en equipo, para un mejor servicio de justicia. Así que, muchísimas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación al FORES, al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General de la Ciudad y obviamente a la Facultad por recibirnos. En segundo lugar, celebrar esta jornada de intercambio de ideas, de experiencias y, por qué no, de debate y continuar un trabajo que, como bien decía Luis, ya empezó a hacer la ciudad para afrontar los desafíos que va a traer esta transferencia nueva que empieza a partir del 1 de enero, como mencionó. Me parece que es muy importante tener muy en cuenta que el problema del narcomenudeo, como bien decía Silvia, se relaciona íntimamente con el problema del narcotráfico, que es uno de los problemas más grandes que tenemos y una de las definiciones del presidente desde el día 1 de gobierno de contar con una política que, como mencionaba también Diego, porque ya más o menos dijeron todo, necesitamos que se vuelva una política de Estado. Y esto es no solo en tanto la permanencia de la política pública en el tiempo, sino el necesario compromiso y colaboración de los tres poderes del Estado y de los distintos niveles. Digo de los tres poderes por mencionar no solo al Poder Judicial y a los fiscales, que obviamente van a ser los encargados de investigar, de perseguir y de dar una respuesta adecuada en términos de política criminal, como va a ser el Ministerio Público Fiscal, distinguiendo lo que hay que perseguir de lo que no, pero igualmente a lo que no se persigue, dándole una respuesta, dándole una solución al problema. También es necesario el apoyo y la colaboración del Poder Ejecutivo, nada más y nada menos porque del Poder Ejecutivo y puntualmente del Ministerio de Seguridad de la Nación y de Justicia y Seguridad de la Ciudad, dependen las fuerzas de seguridad, que son quienes van a estar en la calle ocupándose del día a día de la persecución e identificación de estos delitos. Y también obviamente del Congreso, porque como voy a comentarles sucintamente, bueno, ustedes ya tienen buenas herramientas en temas normativos, porque cuenta la ciudad con un código moderno, acusatorio de los mejores que tenemos en el país y lo vienen llevando adelante muy bien. Con lo cual también necesitamos del Congreso. Nosotros a nivel nacional y federal tenemos deudas, por ejemplo, como en materia procesal. Como ustedes saben, recién la semana pasada el Congreso pudo aprobar las modificaciones al Código Procesal Penal para que empiece a regir el año que viene cuando el propio Congreso, porque hay una bicameral conformada, lo disponga. Y también es importante, no solo, digamos, la política pública, el compromiso de los tres poderes del Estado, sino de los distintos niveles. Ahora vamos a mencionarlo, y que es la coordinación y el intercambio de información entre no solo las fuerzas de seguridad, sino también los ministerios públicos, fiscales, locales con los federales, que eso es algo que es bastante novedoso,
tenemos una modificación en el Senado para generar mesas de trabajo y para establecer una coordinación, pero en algunas jurisdicciones, como en la de Salta, ya se viene haciendo y con buenos resultados, como también destacaba Luis. Entonces necesitamos de políticas públicas, de un compromiso, tenemos el apoyo del Gobierno Nacional y a todo esto un poco contarles qué es lo que estamos haciendo, no desde el Ministerio de Seguridad, que probablemente lo vean porque es mucho más noticia las incautaciones y los números, que la verdad que son, ahora si quieren se los menciono, son bastante impresionantes teniendo en cuenta lo que ocurría o lo que no, o mejor dicho, lo que no ocurría antes. Nosotros desde el Ministerio de Justicia hemos impulsado leyes necesarias para la investigación de delitos complejos y que a ustedes en la ciudad también les pueden ser útiles para tener en cuenta para su código procesal. Impulsamos la ley de nuevas técnicas de investigación. Todo esto, digo, lo impulsamos. Muchas iniciativas no son solo del Ministerio de Justicia de Germán Garabano, sino también conjuntas con la ministra Patricia Bullrich, y esto con mucha ida y vuelta, tratando de generar consensos con la mayoría de los bloques, porque, de vuelta, para que la política pública y para que esto sea una política de Estado necesitamos tener a todos adentro, necesitamos consensos fuertes para que las leyes que se aprueben con amplias mayorías y después esto, digamos, tenga de alguna manera una mayor legitimidad y sea más fácil de implementar. Nosotros también, desde el Ministerio de Justicia, fortalecimos el programa de protección de testigos, que era un programa que estaba, esto seguramente lo vaya a abordar el subsecretario de Política Criminal, Benítez, era un programa que estaba medio olvidado y nosotros le dimos un impulso y le agregamos una cantidad de recursos y más que nada de tecnología y de inteligencia para poder justamente ponernos al servicio de las justicias federales y en algunos casos también a requerimiento de jueces y fiscales provinciales para poder cuidar a los testigos que básicamente van a ser fundamentales para el Ministerio Público Fiscal. Entonces, en ese sentido, nosotros avanzamos en un rediseño, porque al ministro le gusta rediseñar cosas, como ustedes saben, del programa de protección de testigos. También avanzamos con el apoyo y el financiamiento de los laboratorios. Los laboratorios son estos laboratorios científicos que dependen de los procuradores y de los fiscales generales de todo el país. Nosotros continuamos la política del gobierno anterior, porque de esto se trata, una política de Estado, financiando, apoyando y tratando de mejorar esos laboratorios fundamentales, como decía Luis, con la compra de cromatógrafos, con la modernización de sus servicios y también con capacitación que se brinda desde el Programa Nacional de Criminalística. Y muchas veces quizás no son capacitaciones o exposiciones magistrales, sino son más bien talleres de trabajo entre los distintos operadores de los sistemas judiciales provinciales junto con los funcionarios federales, que es lo que estamos tratando de hacer desde el primer momento, porque si bien desde los ministerios públicos se ha hecho mucho, me parece que en alguna medida también hace falta subir un escalón más y mejorar la coordinación. Antes quizás no había diálogo y la verdad que en los últimos años nosotros, que lo vemos un poco de afuera, pero acompañando al Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de todas las provincias del país, hemos visto que se ha avanzado mucho y que se están trabajando mucho también en el intercambio de cuáles son las distintas experiencias y los resultados de cada una de las provincias en materia de federalización y de narcomenudeo. En esto también lo que puedo ofrecerles, después le voy a pedir al subsecretario que traiga algunos ejemplares. Nosotros tenemos una publicación que medimos el impacto, las estadísticas y un poco relacionamos esto con lo que ha hecho cada una de las provincias, porque, como bien decía Luis, si no hacemos nada, digamos, los resultados van a ser bastante parecidos a los de la justicia federal, que es no persigue, no tiene resultados. Ahora, las provincias que quizás están más en la innovación, como Salta o como Córdoba, que han especializado fiscales, que cuentan, bueno, ustedes ya cuentan con un muy buen cuerpo de investigaciones judiciales. La policía de Córdoba incluso ha dado una vuelta de rosca más y tiene una policía antinarcotráfico que depende del Ministerio Público Fiscal. Una idea. Pero bueno,
es en aquellas provincias y sobre todo en aquellos ministerios públicos fiscales que han sido más proactivos quienes han obtenido mejores resultados. Y esto obviamente trae también otros problemas o desafíos, es que, como decía Luis, que hoy no existen para la justicia federal porque no se ocupa de esto, porque se tiene que ocupar de otras cosas desde ya, que es el gran aumento en la cantidad de detenidos. Esto seguramente lo van a sufrir al principio y bueno, después, como decía, todos se va a ir acomodando porque es importante ir midiendo y evaluando para poder hacer ajustes. Pero bueno, es un tema muy importante tener en cuenta, el tema de los lugares para los detenidos. Dos temas ya para cerrar y para contarles también un poco hasta acá qué es lo que hicimos y qué estamos trabajando, pero que todavía está pendiente. Como todos ustedes saben, aún está pendiente contar con una ley de extinción de dominio. Es una deuda que tenemos en materia normativa. En el Congreso hay diversos proyectos, pero la verdad que no hemos conseguido un consenso y eso es un tema que está trabado y que hace falta. Y también otro tema que no está trabado, pero esperamos que el año que viene poder impulsarlo y que poder avanzar, que es un proyecto que también trabajamos con senadores de Cambiemos, pero también el proyecto ingresó firmado por los senadores Urtubey y Pichetto, que es el proyecto que nosotros nombramos de Plan de Fortalecimiento de la Justicia Federal Penal en todo el país. Este proyecto básicamente lo que plantea es la creación de 202 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, distribuidos. Esto es, digamos, una cosa que quizás es medio obvia, ustedes ya tienen bastante experiencia en esto de empezar a medir, ver la carga de trabajo y analizar las estadísticas o qué dicen los datos empíricos, pero que a nivel nacional no se ha hecho. Nosotros lo que hemos es hecho un estudio de a dónde se necesitan esos cargos, porque en general, digamos, la lógica o la dinámica de a dónde se abrían nuevos juzgados y fiscalías era otra, tenía una lógica más política, con lo cual nosotros identificamos que estos jueces, fiscales y defensores tendrán que ser ubicados en las zonas más calientes del país, como son, con relación a estos temas, Rosario, la provincia de Buenos Aires, el noroeste y el noreste del país, que además es a donde incluso, aun cuando nosotros asumimos, había una gran deuda de juzgados existentes, pero vacantes. Por último, y ya para cerrar, de vuelta, agradecer y celebrar estar teniendo este intercambio de experiencias, este debate. En lo personal estoy convencido de que la justicia de la ciudad va a dar una respuesta muy buena, muy adecuada y muy oportuna en el tiempo, porque por suerte esta construcción que se viene haciendo, como decía Silvia, ya hace 20 años, nos para frente a una justicia distinta a los diferentes diseños de justicias que tenemos en otras provincias. Yo creo personalmente que la justicia de la ciudad es una justicia ágil, es una justicia que tiene como virtud, además, ser una justicia mucho más cercana, y esto es importante, mucho más cercana a la gente para poder resolver los problemas, para poder dar cuentas y para poder explicar en los casos que sea necesario por qué se resuelve de tal manera. Y esto, en este momento, me parece central porque está claro que hay algunos problemas en torno a la imagen o a la confianza que la sociedad expresa respecto del Poder Judicial. Con lo cual me parece que la justicia de la ciudad va a dar una buena respuesta, es una justicia ágil, cercana y además es eficaz. Con lo cual, digamos, me parece que estos tres componentes, si ustedes continúan trabajándolos y si ponen el empeño y el compromiso que vienen poniendo en todas las demás competencias que vienen paulatinamente asumiendo en todos estos últimos años, los resultados seguramente van a ser muy buenos. Desde ya agradecerlos, felicitarlos y bueno, todos ustedes me conocen porque sigo siendo funcionario del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal de la ciudad y mi corazón está acá. Tienen mi contacto, estoy a disposición y queremos ayudarlos en lo que podamos y en lo que no, acompañarlos a transitar por estos desafíos que empiezan a partir de justo el 1 de enero. Pero bueno, muchas gracias a todos y para mí un placer estar con ustedes.
Vamos a ver si compramos un cromatógrafo. Bien. Buen día a todos y a todas. Gracias por venir. La verdad que vengan un viernes en este horario y en diciembre, sinceramente porque tienen ganas de compartir las experiencias que todas las personas que van a integrar, que integraron este panel y los paneles sucesivos, nos van a transmitir a lo largo de la jornada. Como director del área de Derecho Penal y Procesal Penal de Fores, no solo agradezco la intervención de las distinguidas personas que integran este panel, sino también la visión que cada una de estas personas, de manera institucional, por la importancia que tienen, nos brindan. En particular, bueno, fue muy claro lo que el doctor Sebasco transmitió en cuanto a cómo, desde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, se va a encarar político-criminalmente, con estructuras, con criterios y con un diseño institucional acorde, este nuevo traspaso. Interesantísimo fue lo que la doctora Silvia Bianco transmite desde su visión y su cargo, porque preside la Comisión de Planificación Estratégica y Fortalecimiento Institucional, con lo cual su participación en este nuevo diseño, en cuanto al traspaso, también será relevante. Por otro lado, Martín Casares también nos aporta una visión ya desde la óptica nacional, pero que se traspola a la ciudad autónoma, en cuanto a cómo desde el punto, o mejor dicho, desde la mirada de trabajo nacional, se encaran diferentes modelos y rediseños institucionales que tienen que ver con modificaciones legislativas de forma, son las últimas, también hay algunas pendientes de fondo, el año que viene se discutirá el nuevo Código Penal, que involucran no solo técnicas, sino también modificaciones de bienes jurídicos que involucran lo que es el narcotráfico en general, lavado de activos y todas figuras que se relacionan directamente con el micro y macro comercio de estupefacientes, narcomenudeo y narcotráfico. En especial agradezco a Diego Unge y a la Comisión Directiva de Fores por haber aprobado el plan de trabajo este año e incluir dentro de lo que fue el plan de trabajo la realización de diferentes jornadas. Como esta, tardamos un poquito en organizarla, pero finalmente antes de que termine el año se dio. Y en especial a Silvia Bianco con el Consejo, porque sin la colaboración de Silvia y el grupo de trabajo hubiese sido imposible, amén de todo el esfuerzo que Fores le pone, haber realizado las jornadas. Obviamente a esta casa de estudios que nos acoge y que no es fácil hoy en día encontrar un lugar tan cálido, ¿no? Bien, institucionalmente también debo agradecer a las declaraciones de interés que Fiscalía General de la Ciudad, a través del doctor Sebasco, realizaron sobre esta jornada, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a la Presidenta del Consejo de la Magistratura y a la doctora Silvia Bianco como Presidente de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica de la misma entidad, que hoy me lo acercó, a la Procuración General de Salta, a la doctora María Inés Díez como Defensora General de la Defensoría General de Santiago del Estero, al doctor Luis Alberto de la Rúa como Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero, al doctor Enrique Viló como Defensor General del Ministerio Público de Santiago del Estero, a la doctora Marcela Paz como Presidente del Colegio de Magistrados, funcionarios integrantes del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad, y al doctor Julio Levene Hijo como Director de IJ Editores Fondo Editorial Argentina. Todos estos organismos e instituciones declararon de interés la jornada de hoy. Agradezco también que se hayan tomado el trabajo de divulgar la importancia de esta temática. Fores siempre encamina y potencia iniciativas que coadyuvan en la mejora continua del servicio de administración de justicia en nuestro país y en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese camino, dentro del área que dirijo, transitamos en estos últimos 2 años estudios que se vincularon con proyectos de reformas penales y procesales penales con foco en la justicia penal nacional y en la justicia penal de la Cava. Y organizamos, entre otras actividades, jornadas con una mirada que siempre se ancla en la praxis judicial. Así nació la idea de organizar la jornada de hoy, que se definió básicamente cuando la legislatura local
sancionó el 7 de diciembre del año 2017 la Ley Local 5935, por la cual en el artículo 1 acepta la transferencia de la Justicia Penal Nacional hacia la Justicia Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para investigar diferentes delitos que están específicamente enumerados en los artículos 1 y 2 de la Ley Nacional 26.702. Esta Ley Nacional en su artículo 1 definió que se transfiere la competencia para investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se detallan en el anexo que forma parte, con excepción de la materia federal. ¿A dónde se transfiere? Al Ministerio Público Fiscal y a los jueces competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto es importante porque la ley lo establece conforme a los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el apartado 4 de ese mismo anexo, bajo el título Delitos vinculados a la materia de competencia pública local, se inserta en lo que nos compete esta jornada el inciso H, que incluye estupefacientes, con ajuste a lo que prevé el artículo 4 de la Ley 23.737 de estupefacientes. Esto conforme con la desfederalización de lo que son las figuras más básicas de estupefacientes, que tiene que ver con tenencia simple, tenencia para consumo, el comercio simple y modalidades del comercio más simples, dentro de la Ley 26.052, que desfederalizó este tipo de conductas en cada jurisdicción. Básicamente, cuando ocurrió esto, desde el área de Derecho Penal y Procesal Penal de Forés, ¿qué pensamos? La ciudad tenía un gran desafío, y como tenía un gran desafío, que era interesante desde la mirada que siempre propone Forés. Ver en otras jurisdicciones que recientemente asumieron el traspaso, Santiago del Estero hace muy poquito tiempo, 1 de septiembre, Salta ya hace algunos años, otras jurisdicciones quedaron en esta jornada al margen, pero la idea es potenciar estos intercambios. Prácticamente, cuando asumieron esos desafíos, ¿qué tuvieron que desarrollar? ¿Qué criterios generales de actuación, tanto desde el punto de vista de la defensa como de fiscalía, debieron planificar para asumir ese traspaso? Estructuralmente, ¿cómo debió ajustarse cada una de las estructuras que tenían esos ministerios? ¿Cuál es la mirada de quienes deben asumir la decisión de esos casos en los sistemas acusatorios? Hoy en día, prácticamente todas las jurisdicciones del país tienen sistemas acusatorios, algunas tienen adversariales, la Ciudad Autónoma todavía pende o está a punto de tener juicio por jurados para tener un sistema adversarial directo. Y en ese marco también era importante contar con las visiones ¿de quién? De jueces. Por eso es que cuando tuvimos en mira todo esto, ¿qué es lo que pensamos? Realizar una jornada regional sobre experiencias de narcomenudeo. Para eso que consideramos importante, que era provechoso para la Ciudad Autónoma, contar con la participación, como les comenté, de fiscales, defensores, jueces en otra oportunidad, de Salta, lo mismo en Santiago del Estero, con un magistrado que va a venir de la Justicia Federal, con asiento en la capital federal, el doctor Rafecas, con la participación de integrantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En este panel se encuentra Martín Casales, es el jefe de gabinete, pero más tarde nos acompañará Juan José Benítez, que es subsecretario de Justicia y Política Criminal, que justamente va a venir con muchos datos que tienen que ver con esta temática. Y por último, también obviamente con quienes operamos dentro del Servicio de Administración de Justicia de la Ciudad Autónoma Fiscal. Por eso es que el último panel se reserva para la doctora Tula del Moral, juez penal de la ciudad, para el doctor Martín López Zabaleta, que es fiscal penal de la Ciudad Autónoma de la ciudad, actual secretario general de gestión de Fiscalía General, y también estaba programada la participación de la doctora Marcela Paz, es defensora oficial, preside el Colegio de Magistrados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un problema familiar no estará, pero entre todos trataremos de cubrir lo que Marcela tenía previsto compartir con nosotros hoy. ¿Por qué era importante preparar esta actividad con esta mirada práctica? No porque la mirada social no sea importante, sino porque en los últimos, yo diría 5 años, hubo muchas actividades que ya trataron esta temática. Siempre hemos visto que
especialistas que tienen que ver con la salud, desarrollan, hablan sobre las cantidades, cómo se tiene que abordar, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista terapéutico. La verdad que es un gran desafío, pero como eso involucraría desarrollar una jornada de 3, 4, 5 días, con el sinsabor de que siempre algo quedaría en el tintero, consideramos que era más provechoso para la praxis judicial en sí que quienes operan dentro del sistema revelen todos los desafíos que debieron asumir y cómo, de a poco, porque todos los días uno tiene que superar desafíos, fueron encarando esta temática que es tan pero tan compleja. Durante las jornadas, entonces, ¿con qué se encontrarán, con qué nos encontraremos? Primero, como adelantó el doctor Sebasco, se hablará un poco sobre técnicas de investigación. El Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrió una modificación a través de la Ley Local 6020, entre algunas de esas novedosas introducciones, a través de los artículos 145 bis a 145 quinquies, se introducen las medidas especiales de investigación. A nivel nacional ya estaban esas medidas, hablo de la figura del agente encubierto, del agente revelador, del informante y de la entrega vigilada de estupefacientes. A nivel local no, era un desafío porque asumir el traspaso sin una herramienta que te permite investigar, a menos investigar del modo en que lo exigen este tipo de figuras penales, era difícil. Bueno, la Ciudad Autónoma ya cuenta con esa reforma procesal penal, con esa reforma de fondo, motivo por el cual están dadas las condiciones. Pero que es importante esto, y por eso era relevante contar con la participación del doctor Sebasco. Ver Fiscalía General cómo encararía político-criminalmente qué cosa, como dijo, muy importante, la cantidad. Siempre se discute el tema de la cantidad dentro de lo que es la investigación de estas figuras. Lo dejó muy claro, se tendrá en cuenta el contexto, no solo la cantidad. Hay áreas especiales que van a intervenir desde el primer momento con misiones y visiones bien detalladas que colaborarán con los y las fiscales en este tipo de investigaciones. Se modifica totalmente, no digo totalmente, pero se modifica acordemente la estructura, eso es algo muy importante. En otras jurisdicciones al inicio no se hizo con tanta rapidez y me comentaron que tuvieron algún problemita en ese sentido. Con el tiempo, como todo es prueba y error, la verdad que sí se ajustaron ese tipo de inconvenientes. Y también lo que es importante, que el doctor lo adelantó, es el tema de las audiencias con el modelo de proceso penal moderno, que es el sistema acusatorio. Se incrementarán las audiencias. En este sentido, aunque parezca mentira, el Código Procesal Penal de la Ciudad, con su reforma, ¿qué es lo que hizo? Desde el momento de la detención, un fiscal tiene 24 horas para intimar a la persona a la que detiene del hecho por el cual lo detuvo, en este caso por alguna de las figuras de narcomenudeo, y 24 horas para pedir la audiencia si solicita la prisión preventiva o no hay consenso con la defensa pública o oficial en las cautelares que se le imponen, para que un juez controle la medida cautelar a imponerse. El juez antes tenía 24 horas para fijar la audiencia, hoy en día 48 horas. Aunque parece mentira, esto es importante porque si la cantidad de detenidos va a aumentar exponencialmente, también los recursos humanos en este caso son finitos. Si hay determinada cantidad de jueces, salvo que los jueces no dejen de estar con sus familias, será difícil en un sistema de audiencias que puedan estar tanto tiempo con tantas detenciones. Porque además los casos, las audiencias de prisión preventiva, por lo menos en la Ciudad Autónoma, no son audiencias de 10 minutos. Quizás en otros países sí, son algo más rápidos, pero acá no. Entonces, eso también era importante. Y por último, quizás no se va a ver con tanta profundidad, pero sí tendremos experiencias de la región, cómo se reformuló el trabajo de la policía, la función policial. Esto es trascendental. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ex Policía Metropolitana, hoy Policía de la Ciudad, tiene una capacitación diferente. Soy docente del Instituto de Seguridad Pública y puedo dar fe de la instrucción que se les da, tanto desde el punto de vista jurídico como de la formación profesional humana. Y la verdad que la capacitación que tiene la Policía de la Ciudad es una capacitación sumamente interesante para abordar no solo esta temática, sino toda. Sin embargo, la Policía de la Ciudad, que asumió gran parte de lo que era Policía Federal acá en la Ciudad Autónoma, todavía está en un proceso de capacitación y sería interesante, esto quizás es motivo de otras jornadas, que
se focalice y se potencie mucho más la capacitación para que la policía también pueda actuar con estas herramientas nuevas de agente encubierto que tanta problemática tuvo en sus primeros años, quizás hoy no tanto, en la justicia federal. Hablo, para quienes conocen un poco más el tema, de lo que es el derecho experimental. Se discute mucho cuál es la misión y el control que tienen la participación de agentes encubiertos en todo lo que son las redes de narcotráfico. Bueno, acá la labor de jueces también será sumamente importante. Esto lo veremos durante el transcurso del día de hoy. No quiero extenderme más, básicamente les quería dar una introducción de lo que durante la jornada de hoy desarrollaremos. Quise agradecer a todas las personas que nos acompañan. Ahora haremos un pequeño descanso de 10 minutos para preparar el panel que sigue, y en el panel que sigue nos acompañarán ya el doctor Juan Pablo Basbús de la Defensoría General de Santiago del Estero, y moderará la doctora Verónica Guagnino. Muchas gracias y nos veremos en el resto de la jornada.